Jóvenes estudiantes de tercero básico, padres de familia, es un gusto saludarlos a través de este medio. En esta oportunidad pues voy a tener el agrado de poder compartir con ustedes parte de los temas que están contemplados en la guía número 1 y guía número 2 de aprendizaje para esta tercera unidad. Sin más preámbulos vamos a empezar, ¿verdad? Porque el tiempo es corto para poder compartir temas sumamente importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos de tercero básico. Vamos a empezar con las estrategias de lectura rápida exploratoria. La lectura es sumamente importante en la vida del ser humano, ya sea por trabajo, estudio, recreación, religión, etcétera, pues es sumamente importante. Pero hay que tomar en cuenta que el leer no solo se trata de poder comprender lo que estamos leyendo, sino también de hacerlo a una velocidad óptima, para lo cual vamos a mencionar algunas estrategias para poder hacerlo, dentro de las cuales vamos a mencionar la lectura diagonal. Y como podemos ver en la presentación que acá tenemos, pues este tipo de lectura diagonal pues consiste en leer un párrafo, palabras acentuadas tipográficamente, las palabras que aparecen en negrita, cursiva, párrafos. Y la lectura diagonal, el lector solamente lee los pasajes especiales de un texto, como títulos, la primera frase, sumamente importantes, etcétera. Y podemos ver en este ejemplo que ahí están marcados en esta diapositiva. Luego tenemos la lectura de escaneo, y el escaneo pues es una técnica para buscar términos individuales en un texto, basado en la teoría de identificación de palabras, comparando sus imágenes. De igual manera, pues tenemos la lectura de barrido. La lectura de barrido, pues es una técnica que consiste más en leer propiamente, en hacer una lectura deslizando la vista a través de las líneas con movimientos uniformes hasta que los ojos hallen el dato que se está buscando. Se utiliza habitualmente cuando nosotros buscamos información en diccionarios, enciclopedias, periódicos, etcétera. Básicamente esta lectura se realiza, como ya lo decía, en ir leyendo línea por línea hasta encontrar lo que nosotros estamos buscando. También tenemos la lectura selectiva. La lectura selectiva, pues, es una técnica en la que se lee solo parte del texto seleccionado y no el texto completo. Es decir, si lo que nosotros seleccionamos para poder leer es un párrafo de un texto, pues básicamente es eso lo que vamos a leer, y todo lo demás pues lo dejamos así, ¿verdad? Porque únicamente vamos a leer lo que nos interesa o lo que nosotros estamos seleccionando. Luego, pues pasamos a otro tema sumamente importante, tanto en la lectura como en la escritura, que consiste en la entonación y pausas según los tipos de oraciones y signos de puntuación. Básicamente vamos a hablar de los signos de puntuación. Y este es un tema que se viene abordando desde la escuela primaria, en básico, diversificado, y siempre vamos a ahondar en los signos de puntuación, en la correcta escritura de cada una de las palabras y la pronunciación también de las palabras, frases y oraciones. Vamos a empezar hablando acerca de lo que es el punto. El punto, pues en la escuela a nosotros nos enseñaron que el punto sirve para finalizar una oración, para finalizar un texto, para finalizar un párrafo. Entonces este signo de puntuación, como su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Signo de puntuación, el punto, se coloca al final de los enunciados y las oraciones gramaticales en español. Vamos a encontrar que existen tres clases de punto: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. Empezamos con el punto y seguido. El punto y seguido va a separar enunciados dentro de un párrafo. Quiere decir que se continúa escribiendo después del punto. Por ejemplo, historia de España sería el primer enunciado, punto y seguido, el descubrimiento de América. Entonces estamos separando dos enunciados dentro de un mismo párrafo. Luego pasamos al punto y aparte. El punto y aparte separa dos párrafos de contenido diferente dentro del texto. Y por último encontramos el punto y final. Siempre se va a colocar al final, cerrando un texto, un enunciado, una oración. También se usa para indicar que la palabra anterior es una abreviatura.
Siguiendo con los signos de puntuación, encontramos la coma. La coma, tanto en la lectura como en la escritura, pues en la lectura señala una breve pausa, porque a la hora de leer nosotros encontramos una coma, pues hacemos una pequeña pausa. Encontramos un punto, vamos a hacer una pausa más prolongada. Entonces en la lectura la coma señala una breve pausa dentro del enunciado. Ahora en la escritura nos va a servir para separar miembros de una enumeración o sucesión, es decir, separar elementos, separar oraciones, frases, etc. Por ejemplo, aquí tenemos tres oraciones. María volvió a casa, coma, hizo los deberes, coma, cenó y se fue a la cama. Si nos damos cuenta, aquí estamos separando tres enunciados dentro de una misma oración. Entonces, ese es el objetivo, la función de la coma. Luego pasamos a los dos puntos. Y los dos puntos, este signo de puntuación representa una pausa mayor que la coma y menor que la del punto. Detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sí, que siempre está en estrecha relación con el texto precedente. La función de cada uno de los signos de puntuación es sumamente importante en la escritura y también en la lectura. Encontramos también las comillas. Las comillas son signos de puntuación que se colocan al principio y al final de las frases, palabras escritas como citas textuales. ¿Y qué es una cita textual? Una cita textual es una frase célebre que en su momento han dicho personas importantes y que quedan pues a lo largo del tiempo y que nosotros pues las vamos repitiendo constantemente. Y aquí tenemos un ejemplo que yo siempre utilizo y siempre les hablo a mis estudiantes, tanto en la primaria como el básico, acerca de Sócrates, que Sócrates es un filósofo griego y él tiene una cita textual y dice acá el ejemplo: Sócrates dijo, entre comillas viene la cita textual, solo sé que no sé nada. Luego pasamos a los paréntesis. Los paréntesis se usan en pares para separar, intercalar un texto dentro de otro o para hacer una aclaración. Por ejemplo, tenemos la sigla ONU. Entre paréntesis viene la aclaración. ¿Qué significa ONU? Organización de las Naciones Unidas. También entre paréntesis vamos a encontrar fechas o años de nacimiento. Cuando nosotros vemos una biografía de algún personaje importante, aparece entre paréntesis, aparece un año y luego aparece un guión y luego aparece el otro año. Entonces eso nos está aclarando que es el año de nacimiento y posterior el año de su muerte. Entonces la función del paréntesis es aclarar. Luego encontramos los signos de interrogación. El signo de interrogación es usado para hacer una pregunta. Y lógicamente la entonación que nosotros le vamos a dar a esa oración va a ser diferente, al igual que cuando encontramos los signos de admiración o exclamación. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Entre otros ejemplos. Luego encontramos los signos de exclamación. Los signos de exclamación se escriben para empezar y finalizar una oración exclamativa, exhortativa, imperativa, dubitativa. También para poder expresar emociones, sentimientos, etc. La entonación que le vamos a dar va a ser diferente. Tenemos acá una oración. Cuidado con el perro. ¿Se dan cuenta la entonación que le damos? Porque tiene dos signos, los signos de exclamación que nos dicen, nos enmarcan la pronunciación correcta que debemos de dar a esa oración o a esa frase o a esa expresión. Por último, vamos a encontrar los puntos suspensivos. Y los puntos suspensivos son 3 puntos sin espacios entre ellos. Son un único signo de puntuación que se utiliza al final de una palabra, frase u oración en lugar del punto u otro signo para dejar en duda, continuación o suspenso una acción. Por ejemplo, a quien madruga, puntos suspensivos, queda en suspenso, queda la duda.
Voy a hablar cuando estamos viendo una película, estamos viendo una novela, estamos viendo una serie en la televisión. Aparece al final de una temporada, al final de un capítulo, al final de una película, aparece la palabra continuará y los puntos suspensivos. He ahí el suspenso, quedamos en suspenso, quedamos en duda, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene? Entonces ese es el objetivo de los puntos suspensivos. Dejan en suspenso una frase, una expresión, etc. Luego hablamos acerca de los textos poéticos. Los textos poéticos, pues vamos a encontrar acá que un texto poético está escrito en verso y recibe el nombre de poema, poesía. ¿Quién de los estudiantes pues no ha tenido la oportunidad de declamar un poema en el curso de comunicación y lenguaje idioma español, en la primaria, en básico, en diversificado, etcétera? Estos poemas o estas poesías pues son escritas la mayor parte en verso, constan de estrofas, tienen una rima, tienen un ritmo, y a todo eso pues vamos a encontrar que existe una métrica para pues medir la cantidad de estrofas, para medir la cantidad de rimas, etcétera. Y aquí tenemos un ejemplo de un poema de José Martí, un autor cubano. El poema dice: cultivo una rosa blanca. Y aquí tenemos un ejemplo donde está pues la métrica, donde están los versos, las estrofas, la rima, etc. No me voy a dar el tiempo a leer este poema o recitar este poema, únicamente pues a ejemplificar los elementos que contiene el mismo. Pero vamos a entrar en materia ya de figuras literarias y vamos a encontrar la metáfora. La metáfora es una de las figuras literarias más utilizadas. Se caracteriza para relacionar dos términos, uno en sentido literal y uno en sentido figurado. Por ejemplo, las nieves del tiempo en su cabeza. Esa es una metáfora. Encontramos que la palabra literal, o sea, tal y como es, que sería cabeza, y el término figurado serían las nieves. Dice acá la aclaración: las nieves del tiempo sería para referir a las canas de la cabeza. Luego tenemos las perlas de tu boca, en referencia a los dientes de tu boca. El sueño eterno, para referirnos a la muerte, y su piel es terciopelo. Encontramos la palabra, la expresión o el término literal, que sería piel, y terciopelo, que sería acá suave, la suavidad de la piel. Entonces tenemos acá que la metáfora pues es una de las figuras retóricas o literarias más utilizadas. Luego pasamos a la comparación. La comparación es un recurso literario que establece una relación de semejanza entre dos elementos a partir de una característica en común. La comparación o símil es una figura que señala una similitud entre dos términos diferentes. Por ejemplo, es firme como un roble, está feliz como pez en el agua, sus ojos azules como el cielo. Y en este ejemplo me voy a detener. Sus ojos azules pues está haciendo la comparación con el cielo. Tenemos dos ejemplos, luego en la ilustración que dice eres un sol, que sería una metáfora, pero luego viene la comparación, que sería eres como un sol. En la comparación vamos a encontrar como conector la palabra como. Siguiendo con las figuras literarias, vamos a encontrar a la sinestesia. Se atribuye una sensación táctil, auditiva, olfativa, etc., a un objeto o una situación a la que normalmente no corresponde. Por ejemplo, una noticia amarga. Su nombre sabía a jazmines, o tus besos saben a caramelo. Eso sería
un ejemplo de sinestesia. Luego pasamos a la personificación. La personificación consiste en atribuir propiedades humanas a un objeto inanimado o a un animal. Por ejemplo, el televisor no paraba de hablar. Los televisores no hablan. Le estamos atribuyendo la característica que tenemos nosotros, los seres humanos, que es hablar, a un objeto inanimado. El carro lloraba de cansancio. Los carros no lloran. El llorar únicamente lo hacemos los humanos, pero le estamos atribuyendo esa característica humana a un objeto inanimado. ¿Y qué es algo inanimado? Es algo que no tiene vida. Y por último tenemos acá: la casa se quejaba por la edad. Ninguna casa se queja. Los que nos quejamos somos nosotros, los seres humanos. Y al decir que la casa se quejaba por la edad, le estamos atribuyendo esa característica que es única y específicamente de nosotros los seres humanos a una casa, a un objeto inanimado. Y luego encontramos la antítesis. Yo me he encontrado pues con mis estudiantes en básico y dicen la antítesis. No es la antítesis, es la antítesis, que es un tipo de figura retórica que pretende expresar una oposición. Bueno, figura retórica. ¿Qué es una figura retórica? Pues es una figura literaria, es una forma de expresar un mensaje, un sentimiento, una emoción de manera estilística, transmitiendo un mensaje de manera bella, de forma estética, es decir, trasladar un mensaje con adornos, ¿verdad? Si así lo queremos entender. Su objetivo es resaltar una idea mediante la mención de su contraste. Este término es de origen griego y viene de anti, que significa contrario, opuesto, y de tesis, que significa opinión. Por ejemplo, la dulce amargura. Vienen acá las ideas contrarias, dulce y amargo. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Hablar es plata, pero el silencio es oro. Entonces esta figura literaria contrapone dos ideas. Bueno, jóvenes estudiantes, padres de familia, para mí fue un gusto el poder compartir o haber compartido con ustedes esta pequeña presentación, esperando les sea de mucha utilidad para poder desarrollar las actividades que se encuentran en esta guía